A ver, yo quiero primero expresar mi alegría porque por fin se va a reformar el sistema binominal, ¿ya? Yo creo que va, y digo mi alegría justamente por las dos razones que dijeron acá tanto Pepe como Daniel, que es porque el binominal representa uno de los enclaves más básicos de la institucionalidad heredada de la dictadura militar de Pinochet, ¿ya? En términos políticos, lo que hace la dictadura en Chile es esencialmente crear un nuevo modelo de democracia. Eso es lo que se instala después del año 89 en Chile. Eso se empieza a desarrollar desde el momento mismo, ¿cierto?, del golpe. Asombra saber que la Junta llama a la Comisión Constituyente el 13 de septiembre del año 73, ¿ya? Y vienen todas las discusiones que luego terminan con la Constitución del 80, y a partir del 80 se deja abierto el espacio para cuál es el mejor sistema electoral, y eso queda en blanco, y esa es la discusión que viene posteriormente durante los años 80. Ahora, cuando se instala el sistema binominal es efectivamente el año 89, y el sistema binominal tiene un mérito entre comillas, así como tuvo un mérito cambiar la democracia por parte de los militares, tiene el mérito que funcionó, ¿ya? Que funcionó de acuerdo a los objetivos de su diseño original. Y señalo que ese es un mérito porque en general, si algo sabe la literatura de reforma en sistemas electorales, es que los sistemas electorales funcionan mal cuando son diseñados para cumplir ciertos propósitos. Hay múltiples ejemplos de eso. Quizás los más conocidos es cuando Europa, como respuesta al socialismo, implementa sistemas electorales proporcionales, y esos sistemas efectivamente terminan con la izquierda en el poder. Y probablemente el último gran ejemplo de intento de reforma al sistema electoral fallido es todo lo que ocurre en Europa del Este. Europa del Este, luego que sale del comunismo, implementan todos los países grandes diseños de sistemas electorales, y todos esos sistemas electorales terminan con la derrota de quienes efectivamente los trataron de implementar. Lo que ocurre en Chile es algo sumamente distinto. El sistema electoral efectivamente favoreció a sus diseñadores y los favoreció justamente en las dimensiones en que querían que fueran favorecidos, a pesar de que hubo ciertos problemas con los distritos, ¿cierto? El redistritaje por ahí les estuvo fallando, pero efectivamente el sistema electoral le dio mucha fuerza a la derecha en este país durante los últimos 25 años, de acuerdo a lo que ellos querían. Hay varias razones de economía política que explican ese éxito, yo creo que principalmente dos. El sistema electoral binominal se hace con mucha información en la mano, ya teníamos los resultados del plebiscito en la mano, así que se sabía cómo hacer el redistritaje. Y en segundo lugar, toda la recomposición del sistema de partidos se mantiene más o menos, se mantiene muy similar entre el año 73 y el año 89, o sea, los partidos reemergen de la manera en que habían desaparecido el año 73, y por lo tanto el sistema electoral le funciona muy bien. Y quiero dar un tercer elemento que yo creo que es básico para entender cómo opera el sistema binominal y cómo va a operar este nuevo sistema que se está reformando, que es los incentivos que coloca el sistema electoral sobre las coaliciones. A mí me parece que ese es el hecho esencial por el cual el sistema binominal funcionó en Chile, y es un hecho esencial que se va a romper a partir de esta reforma. Y lo que quiero decir es lo siguiente: si uno hace simulaciones sencillas en el cual empieza a sumar votos, etcétera, de qué hubiera ocurrido bajo otra estructura de coaliciones después del año 89, en particular, si uno coloca qué hubiera ocurrido con los votos de la izquierda dentro de la concertación, lo que uno se da cuenta es que el sistema electoral le hubiera pegado en contra a la derecha, ¿ya? El sistema binominal funciona para la derecha, en la Cámara de Diputados al menos, porque se genera un quiebre entre la izquierda que está dentro de la concertación y la izquierda que está fuera de la concertación. Ahora, lo interesante de ese quiebre es que ese quiebre a su vez es mantenido por el mismo sistema binominal. ¿Por qué? Porque si la izquierda hubiese entrado, yo no digo que sean las únicas razones, pero si la izquierda hubiese entrado, los sectores de centro de la concertación se hubieran visto amenazados. Lo que estamos viendo hoy día en política es justamente el centro de la nueva mayoría que se ve amenazado una vez que la izquierda se incorporó al gobierno. Si uno hace simulaciones sencillas, yo les pregunto, ¿cuándo el Partido Demócrata Cristiano tiene incentivos para incorporar a los comunistas a la concertación? La respuesta es sorprendente, es el año 2005.
El primer año que aparece incentivo del binominal para ampliar la concertación hacia la nueva mayoría, incentivos electorales, aparece en el 2005. Y las negociaciones y las tratativas justamente para ampliar la coalición efectivamente ocurren en el 2008 y el 2009. Y hoy día lo que estamos viendo, ¿cierto?, es una coalición ampliada que efectivamente tiene el poder político para, como decía Pepe, por primera vez colocar el tema del binominal en votación, después de, ¿cuántas son? 23 proyectos o 20 y tantos que se han hecho. En segundo lugar, me gustaría comentar a propósito de lo que decía Daniel, el cambio al sistema binominal obedece a una crisis del sistema democrático chileno. O sea, obedece a que este modo de democracia que se creó en dictadura efectivamente está crujiendo, ¿ya? Así como la dictadura fue muy meritoria en cuanto a diseñar esta nueva democracia y que esta nueva democracia funcionara, yo creo que la concertación también fue muy meritoria en mostrar que esta democracia estaba funcionando muy bien durante los 90 y el principio de los 2000. Yo creo que hay que entender en el momento político que estamos, eso cambia un poco el año 2011. ¿Ya? Quiero contar, si me permite, una pequeña anécdota desde el mundo de la academia. Cuando vino acá John Kerry a Chile, que es un experto en sistemas electorales, estuvo en la Católica y escribió un artículo que se llama Las virtudes del sistema binominal chileno. John Kerry es un experto en sistemas electorales y le encantó el sistema binominal, y a partir de eso reformuló su agenda y empezó a estudiar lo que se llaman sistemas, ¿cómo le llamó? Sistemas mixtos, pero no en el sentido que decía recién Daniel, sino que él llama sistema mixto un sistema que elige pocos, su magnitud de distrito es 2, 3, 4, 5, hasta 5. ¿Ok? Y él dice que ese es el mejor de los sistemas electorales posibles. La anécdota es la siguiente: él escribe un famoso artículo que acaba de publicar, y si uno lee el working paper del año 2008, en que cita un trabajo tuyo, lo debes conocer bien, este artículo que estoy hablando, dice que los países que han logrado los mejores sistemas electorales son, y los ordena, Chile, Portugal, España, Irlanda, Costa Rica. Llegan a este sistema mixto, que es este sistema ideal de representación. El artículo publicado el año 2011, a fines del 2011, por el AGPS, que es la segunda revista más importante del mundo en política, el American Journal of Political Science, y lo interesante que tiene ese artículo es que es idéntico al working paper del año 2008, salvo un detalle, que pueden adivinar cuál es. El detalle es que no está Chile entre los países con los mejores sistemas electorales del mundo. O sea, hubo algo en la academia, ¿cierto?, que hace que John Kerry entre el año 2008 y el año 2011 ya no coloque a nuestro país como uno de los mejores sistemas electorales que hay, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo hoy día yo creo que es una confluencia de factores. Estamos viendo que efectivamente la nueva mayoría se amplió y tiene las fuerzas políticas para generar este cambio, y estamos viendo que la crítica a nuestro sistema electoral por una parte y a nuestra democracia por otra, efectivamente se ha acrecentado a partir efectivamente de los episodios que vimos el año 2011. ¿Okay? Entonces, para terminar, y el tercer punto, a partir de todo este escenario, el momento actual es un momento en que el programa de gobierno de la nueva mayoría de Michelle Bachelet propone nuevamente cambios estructurales a las instituciones que nosotros nos fueron legadas, ¿cierto?, de la dictadura. Y en tres ámbitos bien precisos: educación, reforma tributaria y reforma constitucional. Ahora, lo que uno mira a partir de todos estos cambios y reformas que se proponen, es que efectivamente no es fácil hacer reformas estructurales. Yo creo que esa es la gran lección de este año político, ¿no? No es llegar y prometer hacer reformas. Las reformas tienen que ser consensuadas con un montón de actores políticos. Y en ese sentido yo encuentro sumamente rescatable lo que nosotros estamos mirando respecto del sistema binominal, porque quizás una de las reformas más difíciles de hacer, ¿cierto?, en política, que es la reforma al sistema electoral, porque por las razones obvias, ¿no?, que quienes van a reformar son aquellos que son electos bajo las mismas reglas del juego. Hoy día estamos a punto de que den efectivamente el paso y hagan efectivamente la reforma. Y en ese sentido yo creo que lo
lo que explica de gran manera esta reforma es justamente a lo que se oponen en algún momento, ¿cierto?, los partidos de la derecha, y es el aumento en el número de parlamentarios. Yo creo que cuando se cambia el guarismo 120, efectivamente se abren las puertas hacia la reforma al sistema binominal, y eso yo lo encuentro también desde la academia sumamente interesante, porque a la pregunta de cómo cambiamos un sistema electoral, que es una pregunta que tiene la academia hace mucho tiempo, o sea, una pregunta que se hace Benoit, que se hacen los expertos en sistemas electorales, ¿cómo cambiamos un sistema electoral? Bueno, la respuesta es aumentando el número de parlamentarios. Y aumentar el número de parlamentarios en principio no es malo, ¿ya? En principio no es malo. Yo, y con esto termino, me quería referir que si hay algo que uno no ha visto en esta discusión respecto al número de parlamentarios, es pensar si nuestro número de parlamentarios es el correcto o no es el correcto, o qué significa el número correcto de representantes. Esa es una discusión que efectivamente aquí estuvo un poquito ausente, y cuando yo escribí esta clave, efectivamente lo que quería tomar era ese punto en particular. Discutir el número de representantes es uno de los objetivos centrales de los papeles federales, ¿cierto?, que escribe Hamilton y Madison, o sea, es una preocupación central de las ciencias políticas históricamente. Y yo lo poco que he visto un par de trabajos, ¿cierto?, de la Academia Internacional, dicen que nuestros números parlamentarios son bajos, que estamos en 150 y deberíamos estar entre 150 y 200. Lo que estoy diciendo, había espacio para crecer, y más interesantemente, ese espacio para crecer fue usado para hacer la reforma. Y eso yo lo encuentro un mérito, digamos, de esta reforma particular y que se va a llevar a buen puerto. ¿Mm?